En la calidez engañosa de la Nochebuena. En una mansión reluciente de las afueras de Madrid. Javier levantó su copa de vino tinto, girándola con la arrogancia de un torero en plena faena. Y lo dijo alto y claro para que toda la mesa lo oyera. Ese extra de 120.000 euros de la abuela vino de perlas para la entrada de mi nueva casa. Mi aliento se cortó en seco. Los 120.000 euros de la abuela. Mi herencia. El dinero que nunca vi. Y todos en la mesa lo sabían menos yo. Las copas de cristal tintinearon en celebración mientras mi mundo se desmoronaba en un silencio ensordecedor. 2 años de mentiras se deshicieron en un alarde ebrio. Mi propio hermano me había robado todo y se enorgullecía de ello. Me llamo María López. Y hasta esa noche de Nochebuena. Creía que la familia lo era todo. A los 28 años. Trabajaba como especialista en comunicación en una pequeña agencia de publicidad en el centro de Madrid. Ganando lo justo para cubrir mi pisito apretado en lavapiés y los gastos básicos. Cada mes. Miraba mis ahorros escasos y me recordaba que era temporal. Pronto llegaría la herencia de 120.000 euros de la abuela Carmen. Y podría por fin respirar. El trayecto hasta la casa de Javier en Pozuelo de Alarcón duró 40 minutos en el tráfico navideño. Su nueva mansión se extendía como un palacio moderno, con ventanas iluminadas contra el frío de diciembre. Aparqué mi viejo Seat entre su Audi y el Mercedes de mamá, ya sintiéndome fuera de lugar. María. Por fin. Mamá me recibió en la puerta. Con su pelo perfectamente peinado. Inamovible. Todos ya están aquí. La sala comedor parecía sacada de una revista de decoración, lámpara de araña de cristal. Mesa de caoba. Vajilla que probablemente costaba más que mi alquiler. Javier presidía la cabecera como un rey. Con su esposa Laura a su lado. Sus gemelos de apenas 5 años revolviéndose en las sillas. Mientras mi prima Ana y su marido completaban la mesa. Mira quién se digna a aparecer. Javier sonrió con sorna. Ya con 3 copas encima. Su rostro enrojecido. La corbata aflojada. Esa expresión chula que llevaba desde niños. Tráfico. Murmuré. Sentándome. La velada avanzó como siempre, mamá revoloteando con el pavo. Laura presumiendo humildemente de su reciente viaje a la Costa Brava. Y Javier dominando cada charla. Yo picoteaba la comida, contando los minutos para irme. Entonces vino el brindis. Por la familia. Javier alzó su copa, tambaleándose un poco. Por el éxito. Por las inversiones listas. Rió fuerte y vacío. ¿Sabéis qué? Debo agradecer a la abuela Carmen. Sin ella, nada de esto sería posible. Mi estómago se apretó. Algo en su tono encendió alarmas. Esos 120.000 euros llegaron en el momento perfecto. ¿Verdad? ¿Cariño? Laura le frotó el hombro, ajena a la tensión que crecía en mi pecho. Justo para la entrada de la casa. La habitación giró. Agarré el tenedor con tal fuerza que mis nudillos blanquearon. ¿Qué? La palabra salió estrangulada. Los ojos de Javier me encontraron. Vidriosos y triunfantes. Venga. María. No pongas esa cara de sorpresa. Alguien tenía que usar bien el dinero de la abuela. Atascado en el juzgado 2 años. ¡Qué desperdicio! Así que aceleré las cosas.
Eso era nuestra herencia. La mitad era mía. La mesa se silenció. Hasta los gemelos pararon de moverse. Javier se encogió de hombros. ¿Firmaste los papeles? ¿No? Poder notarial. Ejecutor del testamento. ¿Te suena? Mi mente voló 2 años atrás. El borrón tras el funeral de la abuela. Javier con su carpeta de documentos. Hablando en tonos calmantes sobre manejar los asuntos legales complejos. Proteger los bienes familiares. Asegurarse de que todo se hiciera bien. Confía en tu hermano mayor. Había dicho. Te cubro las espaldas. Dijiste que lo gestionabas temporalmente. Dije lo que necesitabas oír. Su máscara cayó del todo, revelando algo cruel debajo. Estabas arruinada. Desesperada. Y francamente, lo habrías malgastado de todos modos. Mírate. Aún viviendo en ese pisucho patético. Conduciendo esa chatarra afuera. Te hice un favor. María. Javier. La voz de mamá fue tajante. Pero no sorprendida. Ella lo sabía. Dios mío. Ella lo sabía. ¿Qué? Todos lo pensamos. Gestó salvajemente. El vino derramándose. María siempre ha sido el caso de caridad de la familia. La favorita de la abuela que ni siquiera terminó su máster. Al menos ahora el dinero trabaja. Inversiones inmobiliarias. Construyendo algo que importa. Cada palabra golpeaba como un puñetazo. Alrededor de la mesa. Caras se apartaban. Ana de pronto fascinada por su servilleta. Su marido revisando el móvil. Mamá mirando su plato. Todos lo sabían desde meses. Quizás años. Ellos lo sabían. ¿Me robaste? Mi voz era un susurro. Tomé lo que ya era mío. Tú lo facilitaste. Me levanté tan abruptamente que la silla rasgó el suelo. Confíe en ti. Error tuyo. La habitación se nubló. Agarré mi abrigo. Ignorando el medio María. Espera de mamá. Y tropecé hacia la puerta. Detrás. La risa de Javier retumbó. Rica y satisfecha. Feliz Nochebuena. Hermanita. Gracias por la casa. El aire frío me abofeteó. Llegué al coche antes de que empezara el temblor. Manipulando las llaves con lágrimas que me negaba a dejar caer. En el retrovisor. La mansión brillaba burlona. Cada ventana un recordatorio de lo robado. Conduje 3 cuadras antes de parar. Mi pecho agitado con sollozos reprimidos. Entonces, con dedos temblorosos, saqué el móvil y empecé a buscar en 2 años de correos. Mensajes. Documentos. Nada. Ningún recibo. Ningún papel legal. Ninguna prueba de que hubiera tenido derecho a 1 euro. Mi propio hermano me había dejado ciega. Y yo le había abierto la puerta. Pero mientras estaba allí en mi coche helado, algo más duro que el duelo empezó a cristalizar en mi pecho. Javier pensaba que había ganado. Pensaba que era débil. Derrotada. ¿Dónde? Se equivocaba. Arranqué el motor. Sequé mis ojos y conduje a casa con manos firmes.
Tenía trabajo por delante. Los recuerdos inundaron esa noche insomne. Cada uno una pieza de puzzle que había sido demasiado confiada para examinar. 2 años atrás. La abuela Carmen había fallecido tras una breve lucha contra una neumonía. Tenía 91 años. Aguda hasta el final. Y nos quería por igual a Javier y a mí. O eso creía. Recordé la lectura del testamento en la notaría del centro de Madrid. Con ese olor a libros viejos y cuero. 240.000 euros en activos líquidos a dividir equitativamente entre mis nietos. Javier López y María López. Claro como el agua. Yo había calculado que 120.000 euros lo cambiarían todo, pagar mis préstamos estudiantiles. Quizás montar mi propia agencia. Mudarme a un lugar con luz real. Pero Javier me apartó después. Su mano en mi hombro. Con cara de hermano mayor preocupado. María. Sabes que el proceso de herencia puede ser un infierno. ¿Verdad? Impuestos. Tasas notariales. Burocracia del juzgado. Si no andamos listos. Hacienda se lleva la mitad. Asentí. Abrumada por el luto y el argot legal. Déjame manejarlo. Tengo experiencia con esto. Mi abogado. Mi contable. Se asegurarán de maximizar lo que nos quede. Pero necesito que firmes unos papeles. Derechos ejecutivos temporales. Solo para moverme rápido cuando surjan oportunidades. Lo presentó como protección. Como cuidando a su hermanita en un momento difícil. El montón de documentos era grueso. Intimidante. Cosas estándar. Me aseguró. Poder notarial para asuntos de herencia. Autorización ejecutiva. Documentos fiscales. Firma donde hay banderitas. Dios. Qué estúpida había sido, de luto. Abrumada y estúpidamente confiada. Firmé cada línea marcada sin leer una palabra. Durante 2 años. Cada vez que preguntaba por la herencia. Javier tenía excusas listas. Hacienda está siendo difícil con el impuesto de sucesiones. Esperamos las mejores tasas para liquidar. Mi contable encontró discrepancias en las finanzas de la abuela. Mejor ser minuciosos que apresurados. El mercado está volátil ahora. Dale otro trimestre. Siempre con ese tono paciente. Paternalista. Como explicando matemáticas básicas a una niña. Y lo aceptaba cada vez porque mi propio hermano me mentiría. Saqué mi portátil y rebusqué en correos. Allí. 6 meses después de la muerte de la abuela. Le había preguntado por novedades. Su respuesta, aún atascado en el juzgado. Estas cosas tardan. Confía en mí. ¿Lo manejo? Otro correo 1 año atrás, ¿alguna noticia de la herencia de la abuela? Su réplica, paciencia. María. Estoy minimizando nuestra carga fiscal. Me lo agradecerás cuando recibas el monto completo en vez de dárselo a Hacienda. Pero no había documentos. Ninguna correspondencia oficial de abogados. Bancos o el juzgado de sucesiones. Todo verbal o por su correo personal. Incluso los papeles que firmé. Nunca recibí copias. Busqué en el móvil mensajes, uno de 13 meses atrás. ¿Puedo al menos tener un plazo? Su respuesta, deja de estresarte. Se está manejando. Sabes que te cubro.
Mi historial de navegación revelaba mis patéticos intentos de investigar plazos de herencias. Todo decía que testamentos simples se resolvían en un año máximo. Pero cada vez que lo mencionaba, Javier tenía una explicación sobre complicaciones y circunstancias inusuales. La verdad me golpeaba en la cara. Nunca hubo complicaciones. Ni problemas fiscales. Ni demoras judiciales. Ni esperas estratégicas. Javier probablemente transfirió todo a su nombre en meses. Quizás semanas. El poder notarial que le di le dio carta blanca. Pensé en nuestra abuela. Como siempre trató de ser justa pese a que Javier era el niño de oro de mamá. Dividía sus recetas de torrijas entre nosotros. Alternaba visitas navideñas. Enviaba cheques idénticos por cumpleaños. El testamento fue su acto final de equidad. Y Javier lo pervirtió. Mi móvil vibró. Un mensaje de mamá, cariño. Sé que anoche fue duro. Pero Javier está bajo mucha presión con la nueva casa. Quizás podrías disculparte por el escándalo. ¿Disculparme por ser robada? Otro mensaje. ¿De Javier, reina del drama? Firmaste los papeles. No es mi culpa que no los leyeras. ¿Madura? Luego un tercero, y ni pienses en armar lío. No tienes prueba de nada. Me aseguré de eso. Me provocaba. Confiado en su victoria. Seguro de que no tenía salida. El crimen perfecto contra la víctima perfecta. Su hermanita confiada y ingenua que nunca había contraatacado en su vida. Cerré el portátil y yací en la oscuridad, procesando la magnitud de su traición. No era solo el dinero. Aunque 120.000 euros habrían transformado mi vida. Era la premeditación. Los meses de mentiras. Como me miró a los ojos y prometió protegerme mientras me robaba todo. Pero Javier había cometido un error crucial en su alarde. Lo admitió en voz alta ante testigos. Y mañana descubriría exactamente qué valía esa admisión. Elena García había sido mi mejor amiga desde la universidad. Mi salvavidas en cada crisis. Cuando la llamé a las 7 de la mañana al día siguiente de Nochebuena, contestó al primer tono. María. Suenas fatal. Necesito tu ayuda. Tu acceso bancario. ¿Podemos vernos? ¿Sin preguntas? Me dio su dirección. Elena trabajaba como analista senior en el Banco Santander. Y más importante, tenía acceso a bases de datos financieras que la mayoría ignora. Su apartamento en Malasaña era todo lo que el mío no, espacioso. Moderno. Inundado de luz matinal. Me dio café y esperó mientras explicaba todo. Ese cabrón. Suspiró al terminar. Vale. Técnicamente no puedo hacer esto. Pero al diablo. Veamos qué encontramos. Sacó su portátil. Dedos volando por el teclado. ¿Nombre completo legal de tu abuela? Carmen Rosa López. Fecha de fallecimiento, 15 de noviembre de 2022. Elena trabajó en silencio 20 minutos. Murmurando a veces. Luego su cara palideció. ¡Oh, joder! Giró la pantalla hacia mí. Allí estaba, una serie de transferencias desde una cuenta de herencia a nombre de la abuela. Diciembre de 2022. 80.000 euros a Javier López. Enero de 2023. 75.000 a Javier López. Febrero de 2023.
85.000 a Javier López. Total 240.000 euros transferidos en 3 meses. Todos a cuentas solo a su nombre. ¿Ves dónde fue después? Más tecleo. Aquí se pone interesante. El dinero no se quedó en sus cuentas personales. Mira, transferencias mayores a algo llamado JLG Holdings SL. ¿Qué es eso? Una sociedad limitada registrada en Madrid. Único socio, Javier López. Pero espera. Hay más. Sacó otra pantalla. JLG Holdings luego transfirió fondos a otra empresa. Inversiones Sierra SL. ¿Y adivina quién es copropietario? Mi estómago cayó. ¿Quién? Miguel Ruiz. ¿No es el mejor amigo de Javier de la escuela de negocios? Asentí. Recordando al banquero de inversiones arrogante que fue padrino en su boda. Elena siguió cavando. Han movido dinero entre estas sociedades pantalla 2 años. Clásico ocultamiento de activos. Probablemente evasión fiscal también. Pero María. Esto es la pistola humeante. Sacó un documento. Esto es una declaración ante Hacienda. Javier reclamó los 240.000 euros como herencia única para fines fiscales. Ninguna mención a ti. Me borró. Pero aquí se descuidó. Elena amplió una línea de firma. Este documento fiscal tiene tu firma. Excepto. Sacó otro. Esta es tu firma real de tu contrato de alquiler. Compáralas. Hasta yo lo vi. La firma fiscal era similar pero errónea, la E de María demasiado afilada. La L de López sin su bucle característico. Falsificó tu firma. Dijo Elena. Eso es fraude federal. De cárcel. Mis manos temblaban. ¿Puedes documentar todo? Ya lo hago. Creaba capturas. Descargaba extractos. Armando un rastro digital. También veo algo raro. Hay depósitos en las cuentas de su empresa marcados como honorarios de consultoría de la herencia de tu abuela. Excepto que los muertos no suelen necesitar consultores. Se pagaba a sí mismo por manejar dinero que ya robó. Parece que sí. Y cargando gastos ficticios, honorarios legales a bufetes inexistentes. Servicios contables de empresas fantasma. No solo robó tu herencia. Saqueó todo el patrimonio y creó gastos falsos para taparlo. Elena grabó todo en un pendrive. Con 2 copias de respaldo. Esto basta para enterrarlo. Pero necesitas un abogado. Uno bueno. No puedo pagar. Si puedes. A éxito. Cobran porcentaje de lo recuperado. Con pruebas tan sólidas. Los abogados pelearán por tu caso. Al prepararme para irme. Elena me agarró el brazo. María. Ten cuidado. Javier tiene mucho que perder. No hablamos solo de devolverte el dinero. Es fraude criminal. Evasión fiscal. Falsificación. Podría perderlo todo, negocio. Reputación. Libertad. Bien. Hablo en serio. La gente desesperada hace locuras. Y una cosa más. Dudó. Encontré algo más. Tu mamá recibió un pago de 25.000 euros de JLG Holdings hace 6 meses. Listado como regalo.
La traición golpeó fresca. Mamá no solo sabía. La pagaron por callar. Documenta eso también. Dije. Mi voz firme pese a la rabia interna. Elena me abrazó en la puerta. Vea por él. María. Y cuando lo hagas, asegúrate de que pierda todo. Salí con el pendrive en el bolsillo, sintiendo su peso como un arma cargada. Javier pensaba que había cubierto sus huellas. Pensaba que su hermanita era demasiado débil y tonta para contraatacar. Pero dejó un rastro de migas. Y ahora tenía el mapa. Cada firma falsificada. Cada transferencia fraudulenta. Cada empresa falsa. Todo llevaba a él. Por primera vez en 2 años. Sonreí. Javier me había enseñado una lección valiosa: la familia no significa nada cuando hay dinero de por medio. Hora de devolver el favor. Conduje a casa de mamá el domingo por la mañana, esperando pillarla sola. Su marido de 5 años, Antonio, estaría en su partido de pádel semanal. Necesitaba respuestas. Y quizás tontamente. Aún esperaba apoyo. Abrió en su bata de seda. Café en mano. Perfectamente arreglada como siempre. María. No te esperaba. Tenemos que hablar. Su cara se tensó. Pero me dejó entrar. Nos sentamos en su salón inmaculado. El que nadie usaba realmente. Mamá. Sé lo de los 25.000 euros. Ni fingió confusión. No sé de qué hablas. De la empresa de Javier. Hace 6 meses. Justo cuando te preguntaba por qué tardaba tanto la herencia. La observé atentamente. Te pagó por callar. ¿Verdad? María. Estás siendo dramática. Vale. Mi voz fue más cortante que nunca con ella. Solo para. Tengo los extractos bancarios. Tengo todo. Javier robó mi herencia. Y tú lo sabías. Puso la taza con un tintineo delicado. No es tan simple. Entonces explícalo. Suspiró. Mirando por la ventana. Javier siempre ha sido el responsable. Cuando tu abuela murió, él se encargó de todo. Dijo que eras inestable con el dinero. Que lo malgastarías en deudas o sueños locos. Me convenció de que era mejor para la familia si él lo invertía. ¿Y tú le creíste, sin preguntarme? María. Siempre has sido la soñadora. No terminaste el máster. Cambias de trabajo. Él me mostró planes, propiedades, fondos. Dijo que te daría tu parte después. Cuando estuvieras lista. ¿Y los 25.000 euros? Bajó la mirada. Fue un regalo. Para ayudarme con mis facturas. Antonio había perdido su empleo. Te compro tu silencio. Lágrimas rodaron por su cara. No lo vi así. Pensé que era por el bien común. Somos familia. María. El dinero no debe dividirnos. Ya nos dividió. Tú elegiste su lado. Me levanté. El dolor ardiendo como fuego lento. ¿Sabías de las falsificaciones de las empresas pantalla? Su silencio fue respuesta. Dios. Mamá.
Por favor. No hagas nada. Javier tiene hijos. Si esto sale, lo destruirá. Ya me destruyó a mí. Salí, ignorando sus súplicas. La puerta se cerró con un clic final. Como un capítulo que se acababa. En el coche, el silencio era opresivo. Mamá no era solo cómplice, era partícipe. Su traición dolía más que la de Javier. Porque las madres deben proteger. No venderse. Pero ese dolor se transformaba en combustible. No solo iría a por Javier. La familia entera pagaría por su silencio cobarde. El bufete de abogados de Carlos Mendoza estaba en la Gran Vía. Un lugar pulido con vistas a la ciudad bullente. Lo encontré por recomendación de Elena, especialista en fraudes hereditarios. Con un récord de victorias implacable. Entré con el pendrive. Temblando pero decidida. Señorita López. Siéntese. Cuénteme. Vertí todo, la cena. Las mentiras. Los documentos. Él revisó el pendrive en silencio. Su expresión endureciéndose. Esto es oro puro. Fraude notarial. Evasión fiscal. Falsificación de documentos públicos. En España, eso conlleva penas de cárcel. Multas astronómicas. ¿Puedo recuperar mi dinero? Más que eso. Pediremos restitución completa. Intereses. Daños morales. ¿Y si no pagan? Denuncia penal. Su sonrisa era fría. Trabajo a éxito, 30% de lo recuperado. ¿Trato? Firmé. Sintiendo un peso levantarse. Por fin. Alguien luchaba conmigo. Mendoza actuó rápido. Envió una carta certificada a Javier exigiendo explicación y devolución inmediata. La respuesta llegó en 48 horas, una llamada furiosa de Javier. ¿Qué coño es esto? ¿María? ¿Abogados? ¿Estás loca? Devuélveme lo mío. No hay nada tuyo. Firmaste. Es legal. Falsificaste mi firma. Tengo pruebas. Silencio. Luego, te arrepentirás. Si vas a juicio, destrozaré tu vida. Todos sabrán qué fracaso eres. Colgó. Pero el miedo en su voz era música. Mendoza sonrió al oírlo. Está nervioso. Buen signo. 2 días después. Mi piso fue revuelto. Nada robado. Pero papeles esparcidos. Cajones abiertos. Llamé a la policía, allanamiento. No había huellas. Pero sabía quién. Intimidación. Dijo Mendoza. Documentémoslo. Fortalece nuestro caso. Entonces vino el golpe bajo, mamá me visitó. Con cara de mártir. María. Por favor. Retira la demanda. Javier está sufriendo. Laura amenaza con divorcio. Bien. Que sufra. ¿No ves que esto nos destroza a todos? Vosotros me destrozasteis primero. Se fue llorando. Pero su súplica solo avivó mi rabia. ¿Cómo osaba pedir piedad después de traicionarme? El dolor se acumulaba. Capa tras capa.
transformándose en una determinación gélida. No pararía hasta que pagaran. Laura me contactó una semana después. Su voz temblorosa por teléfono. María. Necesito verte. ¿En secreto? Nos encontramos en un café discreto de Chueca. Parecía agotada. Ojeras profundas. No sabía nada al principio. Pero después de esa noche buena, empecé a investigar. Javier ha estado mintiendo sobre todo, infidelidades. Deudas ocultas. Hasta inversores defraudados. Sacó un USB. Grabé esa cena. Su admisión completa. Y tengo más, correos. Extractos de cuentas offshore. ¿Por qué me ayudas? Porque soy hija de juez. Aprendí a documentar. Y porque Javier me ha destruido también. Quiero divorcio. Custodia de los niños. Tu caso me da palanca. Acepté el USB. Sintiendo el poder crecer. Mendoza lo revisó, esto lo hunde. Confesión grabada. Más pruebas de lavado. Podemos añadir extorsión por el allanamiento. La demanda civil se presentó en el juzgado de primera instancia de Madrid. Javier respondió con contrademanda, calumnias. Acoso. Pero Mendoza la desmontó, pura defensa desesperada. Las semanas se volvieron meses de tensiones. Javier intentó mediar, ofreció 50.000 euros para arreglarlo amigablemente. Rechacé. Quiero todo. ¿Y justicia? Su rabia explotó en un mensaje, te destruiré. Puta ingrata. Lo añadimos al expediente como amenaza. El juicio preliminar fue un torbellino. Mendoza presentó pruebas, transferencias. Firmas falsificadas. La grabación. El juez frunció el ceño, esto huele a delito penal. Derivo al Ministerio Fiscal. Javier palideció. Esa noche. Alguien tiró huevos a mi coche. Llamé a Mendoza, más intimidación. Bien. Lo usamos. Laura testificó en secreto, Javier planeó todo desde el funeral. Me dijo que María era débil. Que no lo merecía. Su traición a él fue dulce. El fiscal abrió investigación criminal. Javier fue citado. Perdió un gran contrato inmobiliario cuando el rumor se filtró. Su empresa tambaleaba. Mamá llamó suplicando, por favor. Javier ha perdido peso. No duerme. ¿Y yo? 2 años de mentiras. Pobreza. Mientras él vivía de lujo. Colgué. El silencio de la familia dolía. Pero me endurecía. Ellos eligieron callar, ahora pagaban el precio. La sala de conferencias era un campo de batalla. De un lado. Javier. Su equipo de 3 abogados de un bufete caro. Y sorprendentemente. Mamá y Laura. Del nuestro. Solo Mendoza y yo. Javier parecía un fantasma, sin afeitar. Ojeras. Traje arrugado. Laura se sentó lejos. Cara de hielo. Mamá evitó mi mirada. Vamos al grano. Empezó el abogado principal de Javier. Ruiz. Esto es una disputa familiar descontrolada. Mi cliente ofrece 50.000 euros para resolver. Mendoza rió.
¿50.000? Su cliente robó 145.000 euros, incluyendo bonos no declarados. Cometió fraude bancario. Evasión fiscal. Falsificación. Estamos listos para denuncias penales esta tarde. No tienen pruebas. Mendoza abrió su maletín con precisión teatral, sacando documento tras documento, extractos. Firmas falsas. Transferencias de sociedades. Declaraciones fiscales fraudulentas. Bonos ocultos. Cada papel caía como una bomba. ¿Continúo, o hablamos del allanamiento? La intimidación. ¿Las amenazas documentadas? Javier blanqueó. Eso no es. Cállate. Laura habló por primera vez. Voz quieta y letal. Solo cállate. Javier. Ruiz intentó recuperar, aunque las alegaciones tuvieran mérito. ¿Qué disputamos? Es civil. No. Interrumpió Mendoza. Se volvió penal al falsificar documentos públicos. Sacó su móvil. Tengo al fiscal en marcación rápida. Una llamada y su cliente está arrestado antes de cenar. Espera. Mamá habló al fin. Por favor. Esto no tiene que destruir la familia. La miré directo. Tú destruiste la familia al aceptar su soborno. ¿Soborno? Laura se volvió a Javier. ¿Sobornaste a tu madre? La sala estalló, Ruiz controlando. Javier explicando. Laura exigiendo. Mamá llorando. Mendoza y yo nos quedamos inmóviles. Finalmente. Mendoza se levantó. ¿Basta? Nuestra oferta, única vez. Expira al salir. Los 145.000 euros completos. Más 35.000 en intereses legales. Más 50.000 por daños morales e intimidación. Total 230.000. Loco. Explotó Javier. No tengo tanto líquido. Liquida entonces. Dijo Mendoza frío. Vende tus juguetes. Pide préstamo. Me da igual. Tienes 48 horas o denunciamos penal. Ruiz susurró urgente a Javier. Si sale público. Laura se levantó. ¿Tengo algo? Sacó su móvil y reprodujo. La voz de Javier llenó la sala, la grabación de Nochebuena. Alguien tenía que usar bien el dinero de la abuela. Firmaste. Dije lo que necesitabas oír. Lo habrías malgastado. ¿Tomé lo mío? ¿Me grabaste? Jadeó Javier. Grabo todo cuando bebes. Dijo Laura. Usualmente por tus affairs. Pero esto es peor. Se volvió a mí, testificaré todo. Incluyendo lo oculto. ¿Qué oculto? Demandó Ruiz. Laura sonrió fría, cuentas offshore. Paraísos fiscales. Inversores defraudados con libros cocinados. Soy hija de juez. ¿Recuerdas? Aprendí a documentar. Silencio. Javier parecía vomitar. Mendoza aprovechó, nuevos términos, 230.000 a la señorita López. Renuncia a tus empresas. No contactas más a María. A cambio. No perseguimos penales. Y la señora no comparte con la EAT o CNMV. Esto es chantaje.
gritó Javier. No, replicó Mendoza. Es justicia. Tienes 5 minutos. Ruiz conferenció con Javier. Fragmentos, sin opción. Exposición penal. Desastre total. ¿Acepta? Finalmente. Ruiz habló, necesitamos una semana para fondos. 48 horas. Repitió Mendoza. Su cliente movía dinero rápido al robarlo. 3 días. Contraofertó Ruiz. ¿Hecho? Pero si no está todo en la cuenta de la señorita López para las 5 del jueves. Denunciamos todo, penales. Ayat. CNMV. Todo. Papeles redactados. Firmas obtenidas. La mano de Javier temblaba al firmar. Al mirarme. Ojos llenos de odio, has destruido todo. No. Dije quieta. Tú lo destruiste al decidir que yo no valía. Al robarme. Al pensar que no lucharía. Al prepararnos para ir. Mamá se acercó, María. Yo no. Elegiste lado. Vive con ello. Laura me paró en la puerta, pido divorcio. Y María. Lo siento. No sabía. Si lo hubiera. Habrías callado como todos. Pero gracias por la grabación. ¿Fuera? Mendoza me estrechó la mano, bien hecho. Calmada. Los dejaste ahorcarse. Si no paga, pagará. Hombres como Javier no sobreviven en cárcel. ¿Lo sabe? Más la evidencia de Laura podría enviarlo décadas si la Guardia Civil investiga su fraude a inversores. ¿Realmente acabó? La parte legal. Sí. La familiar. Depende de ti. Pero ya sabía, la familia estaba muerta. Javier la mató con su avaricia. Mamá con su complicidad. Los otros con su silencio. Solo quedaba cobrar lo mío y alejarme de las cenizas. El jueves pasó sin transferencia. A las 5:47. Mi cuenta seguía igual. Mendoza llamó, nos prueba. Hora de mostrar seriedad. Denuncio todo. Todo. Tendré la denuncia penal al fiscal en 1 hora. Notificaciones a EAT y CNMV salen esta noche. Pero a las 8. Ruiz llamó directo a Mendoza, necesitamos reunión de emergencia esta noche. Nos vimos en su oficina. Esta vez. Javier vino solo con Ruiz. Parecía destruido, ojos hundidos. Manos temblorosas. Un hombre viendo su vida colapsar. El contrato con el inversor se cayó. Explicó Ruiz. Alguien filtró sobre la investigación a su junta. Miré a Mendoza. ¿Quién se encogió inocente? Estas cosas pasan. Necesitamos más tiempo. Suplicó Ruiz. Sin ese dinero. Javier debe liquidar todo. No nuestro problema. Dijo Mendoza. Denuncia penal presentada hace 1 hora. El inspector de delitos económicos arrestará mañana. Javier habló al fin. Voz rota, María. Por favor. Tengo hijos. Laura ya pidió divorcio. Se lleva los niños. Si voy a cárcel. Debiste pensar en tus hijos antes de volverte ladrón.
Puedo conseguir el dinero. Solo necesito 30 días. Vendo la casa. Los coches. Liquido inversiones. Tuviste tu chance. Interrumpió Mendoza. A menos. Pausa dramática. Hay una opción. Ruiz se inclinó. ¿Qué opción? Confesión completa grabada bajo juramento detallando todo: robo, falsificación, sociedades. Todo. Más transferencia inmediata de activos líquidos ahora. Resto en 30 días. Más 75.000 adicionales en daños punitivos por incumplir. 305.000 total. Protestó Ruiz. Más caro desde cárcel. Notó Mendoza. Y suerte dirigiendo negocios con condena por fraude. El móvil de Javier sonó. Contestó. Palideciendo más, la Guardia Civil en mi casa ahora. Mendoza sonrió. Laura debió compartir su evidencia. Decide rápido. Lo que siguió fue la destrucción total del ego de mi hermano. Mendoza preparó una cámara y por 2 horas. Javier confesó, cómo planeó el robo desde el funeral. Me manipuló para firmar. Las sociedades. Evasión fiscal. Hasta sobornar a mamá. Pensé que María era débil. Dijo a la cámara. Voz plana. Siempre la decepción familiar. Mala con dinero. Vagando por vida. Me convencí de que le hacía un favor. Que invertiría mejor que ella. ¿Y ahora? Instó Mendoza. Ahora perdí todo, mujer. Hijos. Negocio. Reputación. María ganó. Nunca fue débil. Yo era arrogante para verlo. A medianoche. 78.000 euros transferidos a mi cuenta. Todo lo accesible inmediato. Papeles firmados garantizando resto en 30 días. Asegurados con embargos en casa y coches. Al irnos. Javier me paró. ¿Valió la pena destruir a tu hermano? Te destruiste solo. Yo solo sostuve un espejo. Nunca te perdonaré. Bien. Yo tampoco. Los siguientes 30 días fueron un borrón. Casa de Javier vendida en subasta rápida. Su Audi. Yate. Membresía en club. Todo liquidado. La prensa financiera captó: empresario madrileño pierde todo en escándalo de fraude hereditario. Divorcio de Laura fue brutal público, se llevó niños. Activos restantes. Y su padre aseguró que nombre de Javier fuera lodo en círculos legales. AEAT abrió investigación propia por Mendoza. CNMV siguió. Cada pocos días. Depósitos llegaban mientras Javier vendía pedazos de su vida. Mendoza llevaba registros meticulosos. Asegurando cada euro. Mamá llamó una vez. Llorando. Rogando perdón. Colgué. Ana mandó disculpas por texto, no respondí. Esa familia estaba muerta para mí. En día 29. Pago final, 37.000 euros. Total más del doble robado. Mendoza tomó su fee. Dejándome más de lo imaginado. Pero el dinero se sentía vacío. Justicia servida. Pero a costa de todo lo que creí sobre familia. Confianza. Amor. La noticia local captó: grabación de hermana expone fraude millonario.
Foto de Javier en comisaría por todos lados. Aunque evitó cárcel por acuerdo. Ahora felón en libertad condicional. Carrera acabada. Mendoza llamó con actualización. Javier declaró quiebra ayer. Ayat va por él por fraude fiscal. Pagará 20 años. Bien. ¿Sabes? María. En 35 años de práctica, rara vez vi a alguien contraatacar tan efectivo. Debes estar orgullosa. Pero no lo estaba. Solo cansada. Enfadada. Extrañamente vacía. La chica que confiaba en su hermano mayor se fue. En su lugar. Alguien más dura. Fría. Pero infinitamente fuerte. Alguien que aprendió que cuando familia traiciona, no pones la otra mejilla. Los destruyes por completo. Y caminas de las cenizas sin mirar atrás. El mazo del juez cayó con finalidad. El tribunal falla a favor de la demandante. María López. Por 305.000 euros en daños y restitución. No sonreí. No lloré. Solo sentada en la sala. Sintiendo 2 años de peso alzarse de hombros mientras me sentía más pesada que nunca. Detrás. Oí la inhalación aguda de Javier. El roce de su traje barato. Lejos de su armario de diseño. Fuera del juzgado. Aire de diciembre en Madrid mordía. Nieve empezaba. Espolvoreando escalones donde Javier estaba con Ruiz. Como fantasma de sí. Su empresa quebrada. Casa en Pozuelo ahora de Laura. El hombre que alardeó en Nochebuena ahora vivía en estudio. Haciendo freelances de programación para pagar restitución. Me vio y acercó. Pero Ruiz lo agarró. Bien. Nada que decir. Elena me encontró en un bar de vinos esa noche. ¿Cómo se siente ganar? Miré mi copa intacta de Rioja. ¿Vacío? María. No. Lo digo en serio. Tengo dinero. Tengo venganza. Lo destruí por completo. Pero abuela sigue muerta. La familia que creí tener nunca existió. Y no sacudo la sensación de haberme convertido en alguien que no reconocería. Te convertiste en luchadora. Me convertí en como él. ¿Calculadora? Implacable. Elena tomó mi mano, no. En superviviente. Hay diferencia. El dinero quedó en cuenta semanas antes de tocarlo. Cada vez que veía el saldo. Veía cara atormentada de Javier. Lágrimas de mamá. Furia fría de Laura. Gemelos que perdieron padre por su avaricia. Finalmente. En mañana nevada de enero. Decidí. Mantuve 145.000 euros. Mi herencia original más bonos. Ni un euro más ni menos. El resto daños punitivos. Intereses. Dinero de sangre lo doné, 80.000 al refugio de mujeres maltratadas de Madrid. 50.000 a Sociedad de Ayuda Legal para Víctimas de Fraude. 32.000 para beca en alma mater de abuela Carmen para estudiantes de primera generación. Con mi herencia. Hice lo planeado, pagué préstamos. Entrada para pisito en Malasaña. Nada lujoso. Pero mío. Monté mi propia agencia de comunicación con Elena como socia. Especializadas en pymes. Pero pasión en pro bono para defraudados por familia. Resulta que hay más como yo de lo imaginado.
Mamá contactó una vez más. 6 meses después, carta manuscrita. Páginas de disculpas y justificaciones. La leí una vez. Luego la trituré. Algunos puentes quemados deben quedar ceniza. Ana mandó tarjeta navideña con foto de sus hijos. Sin mensaje. Solo foto. La guardé. No sé por qué. Javier nunca contactó. Oí por Mendoza que se mudó a Andalucía, donde nadie conocía su historia. Trabajando en soporte técnico. Viviendo quieto. Pagando deudas. El niño de oro que voló cerca del sol. Alas derretidas por arrogancia. Un año tras fallo. Estuve en cementerio poniendo flores en tumba de abuela Carmen. Lápida simple. ¿Elegante? Como ella. Lo siento. Abuela. Susurré. Siento que llegó a esto. Siento que tu legado se volvió guerra. Siento haberme endurecido para justicia. El viento susurró en pinos. Y por momento casi oí su voz, a veces. ¿Cariño? Las batallas más duras son con quienes más amamos. Gané la guerra. Reclamé lo mío. Probé no ser débil. Pero allí. Me di cuenta, victoria no me hizo entera. Solo diferente. Alguien que sabe confianza es lujo. Familia condicional. Y a veces. La única persona en quien contar es uno mismo. El dinero no curó traición. La venganza no restauró fe en familia. Pero enseñó algo valioso, era más fuerte de lo imaginado. Incluso por mí. Mientras caminaba del cementerio. Móvil vibró. Cliente potencial. Referido por Mendoza. ¿Otra hermana? Otro robo. Otra familia rota por avaricia. Hola. Contesté. Sí. Puedo ayudarte. Sé exactamente por qué pasas. ¿Por qué lo hice? Sobreviví. Luché. Salí marcada pero de pie. La chica que se sentó en esa mesa de Nochebuena. Soqueada en silencio por traición de hermano. ¿Se fue? En su lugar. Alguien que entiende que a veces justicia significa destruir todo para reconstruir de cero. A veces precio de dignidad es todo lo que una vez apreciaste. Y a veces ese precio vale pagarlo.